Gracias por estar aquí, por conectarse. Así que esta noche la porción se llama Vayeshev. Vayeshev, que se puede traducir como y él habitó, o se asentó, o se estableció, o él residió, dependiendo cómo usted lo quiera entender, pero en referencia a que ya Jacob se encuentra ubicado en un sitio con su familia. Y se encuentra en Génesis 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23. Pero antes de dar comienzo, vamos a hacer la bendición de esta noche. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Y esta noche, aunque lo leí, el Humash, y hemos estado usando el Humash para dar las clases, esta noche me voy simplemente con una versión Reina Valera porque vamos a ver varios versos y vamos a estar unas cuantas veces viendo versos en el Brit Hadashah y en los profetas, y sabemos que el Humash solamente tiene los primeros 5 libros o la Torá, que no tiene los demás, y pues entonces traje mi Biblia Reina Valera. Porque no sé si el que leyó sabe y entiende que hay muchos paralelos con Yeshua. Si leyeron la porción se dieron cuenta de que muchas cosas de la vida de Joseph tiene que ver, son paralelos con Yeshua. Y en esta porción no hay mandamientos, así que vamos a dar comienzo, capítulo 37, verso 1 al 40, 23. Y el comentario que estaba usando para esta porción lo saqué básicamente de la información se llama First Fruits of Zion Torah Club. Y son comentarios muy buenos. Lamentablemente son en inglés, no lo hay en español. Y este volumen específico, que el volumen 2 habla dice las sombras del Mesías. O sea que hace mucha asociación de las porciones con el Mesías. Y por eso quería compartir esto con ustedes, porque hay tanto que podemos ver en Joseph relacionado con Yeshua. Un ejemplo, un resumen. La vida de Joseph es una sombra de la vida de Yeshua. Por ejemplo, ambos eran hijos amados de su padre. Ambos fueron rechazados y traicionados por sus hermanos. Ambos fueron humillados y sufrieron como esclavos o prisioneros. Ambos fueron exaltados sobre las naciones. Ambos proveyeron salvación al mundo. Lógico, Joseph en aquel tiempo, lo que era conocido el mundo hasta aquel momento, para ambos sus hermanos no los reconocieron. Ambos han sostenido por ejemplo, Joseph sostuvo secretamente la familia de Jacob, mientras que Yeshua ha sostenido secretamente al pueblo de Israel, aquel que no lo conoce como Mesías. Y finalmente, Joseph se dio a revelar como la salvación del pueblo en aquel entonces, y eventualmente Yeshua se hará, aunque se ha revelado ya como el Salvador del mundo, sabemos que en su momento se revelará al pueblo de Israel. Y un comentario que es de un Midrash, que es el Midrash que se llama Génesis Rabá, 85.1, dice, que me estuvo muy curioso, que dice: los padres de las tribus estaban ocupados vendiendo a Joseph. Jacob estaba ocupado en luto por su hijo. Judá estaba ocupado buscando esposa. Mientras tanto, el santo, bendito él, estaba creando la luz del Mashiach. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos sobre Judá y Tamar. ¿Okay? Capítulo 37, verso 1 dice:
habitó o Vayeshev Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, Joseph. Es interesante que a pesar de que dice esta es la historia de la familia de Jacob, solamente menciona a Joseph. Dice, Joseph siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Vemos también la tradición de que la mayoría de las personas con quien el padre hace algo en su vida, tiene un propósito, son pastores. Y Joseph dice que tiene 17 años. En otras ocasiones hemos hablado que el número 17 es la gematria del término Tov. Tov, recuerden que Tov significa que está completo, no le hace falta nada, tiene todo lo necesario para cumplir su propósito, función y rol. Y dice, apacentaba la oveja con sus hermanos, perdón, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a Joseph a su padre la mala fama de ellos. Y sabemos que a nadie le gusta aquellas personas que se van a estar hablando de las cosas malas de uno. Por lo tanto, cosas que hacía Joseph, ya eso nos deja ver hasta cierto punto su inmadurez. Y dice, verso 3, llamaba a Israel, no dice Jacob, aquí dice Israel. Recuerden que cada vez que cambia de Jacob a Israel, significa que está mirando el aspecto espiritual o el aspecto más sublime de Jacob, pero como Israel. Y se llamaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí tenemos que detenernos un momentito, porque sabemos que él amaba a todos sus hijos, y no es que lo amara más, pero había algo en Joseph que Jacob veía que lo atraía más a su hijo, al cual había tenido en su vejez, y además de eso sabemos que Joseph fue el primer hijo de Raquel, que es la esposa que él amaba más. Y dice que le hizo una túnica de diversos colores. Tenemos que entender que para ese entonces, para ese tiempo en la cultura, las túnicas de diversos colores representaba una vestimenta que usualmente usaban personas que tenían un estatus social alto, o que fueran ricos, o que tenían una posición de autoridad. Y cuando Jacob hace eso, mejor dicho, Israel hace eso con Joseph, le está dejando saber al resto de la familia que él ha escogido a Joseph como la persona primordial, que si algún día Jacob falta, Joseph es el que va a estar encargado de toda su familia. Joseph es el que va a estar encargado como la persona principal de cuidarlos, de atenderlos, de asegurarse que la familia esté bien. Pero sabemos que Joseph realmente no es el primogénito, aquí el primogénito es Rubén. Sin embargo, él está mostrando ya desde un principio que quiere a Joseph como su primogénito, el que lleve como decimos en Puerto Rico, la batuta una vez Jacob no esté. Y dice verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imagínense, era uno que se pasaba hablando mal de los hermanos cuando ya hacían algo que no les gustaba. Número 2, ven el afecto especial que tiene Jacob con Joseph, que le da una túnica que representaba que tenía honor, que representaba que tenía una posición alta dentro de la familia, siendo él uno de los más pequeños. Y dice el verso 5, y soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Primero que nada tenemos que entender que Joseph, al hacer estas cosas, muestra inmadurez, es un joven, que a pesar de que en él su padre veía algo diferente a los demás, era un muchacho inmaduro, porque imagínense, lo que él va a contarle a sus hermanos es algo que es hasta cierto punto fácil de entender.
No es nada que sea, es bastante obvio. Y dice, verso 6, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Recuerden que manojo también se puede traducir como gavilla. Ustedes saben que las gavillas, ¿cuándo es que se traen las gavillas al templo? Tenemos en Pesaj se traen las gavillas que tienen que ver con la cebada y luego se traen las gavillas cuando más. En Shavuot, cuando se celebra el trigo, se trae lo que llaman aquí manojo, es una gavilla de lo que han sembrado, como decir, el primer fruto. Y dice, les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, ellos entendieron, ¿no? Aquí no necesitan intérprete. Ellos, ¿por qué? Porque aquí, en el primer sueño, la gavilla o el manojo de Joseph queda levantado y derecho, mientras que los que están alrededor se doblan hacia él. Es interesante que el comentario al respecto da a entender como una resurrección, que será levantado en medio de su hermano como en una resurrección. Y vemos que si lo asociamos con Yeshua, Yeshua resucita y en algún momento, pues lógico, Joseph también va a resucitar. Verso 8. Le respondieron sus hermanos, bueno, ya dije eso. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a su hermano diciendo, he aquí yo he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Porque tenemos que entender que para este tiempo, para esta época, los sueños eran considerados visiones de parte de los dioses. O sea, una persona que tiene un sueño, sobre todo ser una persona ilustre, un rey, un sacerdote. La gente común, pues, no le daban tanta importancia como a personas que tenían un estatus, unas personas que eran de alguna importancia social. Y ellos entendían, para aquel entonces, que el sol representa el padre, la luna representa la madre, y las 11 estrellas, las estrellas representan sus hermanos. Pero aquí sabemos que ya Raquel no está, por lo tanto, ¿quién representa esa luna? En otros comentarios dicen que quizás Bilha, porque recuerden que a la que muere Raquel, Jacob toma como esposa principal a Bilha porque le está cuidando a Benjamín, que está bebecito, y está ayudando a criar a José. Por lo tanto, puede ser eso. O puede ser en un futuro. Pero algo que quiero que entiendan de esto, bien importante, que cuando la palabra menciona el cosmos, elementos cósmicos, elementos astrales como la luna, el sol y la estrella, son conceptos que siempre se asocian con realeza, con reyes, con imperios. Por eso, sobre todo en el libro de Revelación, hace mención mucho de este tipo de metáforas o de adjetivos, y lo que está hablando tiene que ver con realeza. Aun cuando se lee en el libro de, me parece que Isaías, que hablan del príncipe o el rey de Tiro, que lo mencionan, y mucha gente cree que está hablando de Lucifer o de Satán o de un ángel caído. No tiene nada que ver con eso. Términos cósmicos siempre están relacionados con imperios, con reyes, con realeza. Vamos a Revelación capítulo 12. Vamos a Revelación o Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Para que veamos
la semejanza con lo que acabamos de leer del sueño de Joseph, pero a la misma vez lo que Juan hace uso también de términos cósmicos para describir algo. En el capítulo 12, verso 1 de Revelación dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Te está hablando de unas señales cósmicas, pero que tienen que ver con el reino. ¿Cuál reino? El reino de Hashem, el reino de Israel. Aquí la mujer representa a Israel. El hijo que ella tiene, que va a tener, es el Mesías, y las estrellas son las tribus. Porque dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? Del rey que va a nacer, que es el Mesías. Por lo tanto, cuando habla de cosas cósmicas, que describe a personas con términos cósmicos, ya sea planetas, estrellas, luna, sol, tiene que ver con reinados, realeza, imperios, reyes. Y es una forma que se usaba en aquel entonces de describir. ¿Okay? No tiene nada que ver con, como digo yo, con pajaritos preñados. Porque de eso sacan, y muchas veces es incorrectamente la interpretación. Volviendo a Génesis, dice, y lo contó a su padre, verso 10, y a sus hermanos, y su padre arrepentió. Ya habíamos olvidado eso. Verso 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Lógico, le tienen envidia porque le dieron una túnica, y lo interesante de estas túnicas también es que aquí, como lo describen, lo traducen como túnica de colores, pero muchos de los comentaristas piensan que no era que tenía que ver con colores, sino que era una de dos formas las túnicas. Que la túnica o tenía mangas largas o era una túnica larga. Y usualmente si tenía mangas largas o la parte, el ruedo era largo, le hacían el ruedo bien ancho, y en esos ruedos, ya fuera las mangas, fuera el largo, guardaban documentos principales, guardaban documentos que tenían que ver con herencia, guardaban documentos que era lo que les daba identidad, y los guardaban así. Otra cosa, en el ruedo podían tener lo que llamamos tzitzit, no era nada desconocido en este tiempo. Personas de alto estatus social, de prestigio, de adinerado, de una posición social alta, usualmente usaban franjas en sus vestimentas, sobre todo en el ruedo de lo que usaban. Y eso no es nada nuevo, que el Padre lo usa para mostrar que su pueblo completo, todos, no solamente algunas personas, todos usaban tzitzit porque era una forma de presentar que el pueblo era realeza de la realeza del reino de Hashem. Por lo tanto, cuando José se pone esto, que sus padres se los regalan, eso trae envidia a sus hermanos, más los sueños que piensan que él se cree que va a reinar sobre nosotros, que va a ser más que nosotros, que nosotros nos vamos a postrar a él. ¿Quién se cree que es él? Dice verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Recuerden que los pastores se van moviendo de acuerdo a cómo esté los campos, cómo esté el lugar para darle alimento a sus animalitos. Si ha habido una sequía, si no ha llovido suficiente, pues entonces se van a sitios donde hay montaña, donde hay grama, donde hay pasto, para poderle dar alimento a sus animalitos. Y dijo Israel, aquí no hay Jacob, y dijo Israel a Joseph, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, que en el hebreo es la palabra Hineni. Recuerden que cuando las personas que uno lee en la Biblia responden con Hineni, es una respuesta al llamado o al mandato de Hashem. Cuando Hashem hace un llamado o un mandato, la respuesta que uno hace es Hineni. Y eso lo vemos que ocurre con Abraham.
Es más, con Abraham ocurre 2 veces, en Génesis 22:1 y 22:11, cuando Hashem llama a Abraham para decirle que ofrenda a su hijo, Abraham contesta con Hineni. Cuando Abraham ya está dispuesto a matar a Isaac, que el Señor lo llama, también él responde con Hineni. Es más, hasta el mismo Isaac le pregunta, cuando está hablando con su papá, que están subiendo el monte y él ve que no hay otra ofrenda, también le contesta Hineni a su papá. Jacob es otro que contesta Hineni. Moisés, cuando es llamado. Samuel, el profeta, cuando es niño, que el padre lo llama 3 veces y él dice, heme aquí, 3 veces dice Hineni. Isaías, en Isaías 6:8, cuando el padre dice, ¿a quién envío? E Isaías responde, Hineni. Así que Hineni es una respuesta directa al padre cuando el padre hace un llamado o un mandato a un individuo. Y ellos se encuentran, él dice, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Al valle de Hebrón y llegó a Siquem, o sea que es un tramo que le va a tomar varios días. Y la pregunta es, ¿por qué él envía a Joseph, que es un jovencito, solo a buscar a su hermano un viaje tan largo de Hebrón a Siquem? Y dice que es Israel quien lo envía. O sea que hay un plan detrás de todo esto, aunque él no lo reconozca, pero hay un plan detrás de todo esto. El verso 15 dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Es interesante que el comentario dice que este hombre es Gabriel, el mensajero Gabriel. Pero de nuevo, eso es un midrash, si fue o no fue, ya sabremos en un futuro. Joseph respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Busco a mis hermanos, te ruego que me digas dónde están apacentando. Es interesante porque él va en busca de sus hermanos y no los encuentra. Eso lo podemos relacionar también con Yeshua. Vaya un momentito a Mateo 15, verso 24. Mateo 15, verso 24. Mateo 15, 24, es Yeshua quien la dice. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a Lucas 19:10. Lucas 19:10. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hasta cierto punto aquí los hermanos de Joseph están perdidos. Él viene a buscarlos, no lo encuentra. ¿Dónde están? Verso 17. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces Joseph fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. De nuevo es otro camino aún más lejos. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Se lo ven de lejos venir y están pensando cómo van a terminar con él. ¿Qué van a hacer con este que viene con unos sueños creyéndose mejor que nosotros? Vayan a Mateo 26, verso 34. Mateo 26, verso 3 al 4. Mateo 26, verso 3 al 4. Verso 3 de Mateo 26 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle.
De igual manera que conspiraron para matar a Yeshua, los hermanos de Joseph también conspiraron para matarlo. Verso 20 de Génesis. Perdón, verso 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, o sea, mofándose de él. Ahora pues venir y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea, esto está planificado completamente, cómo lo van a hacer, y la respuesta que van a dar cuando les pregunten dónde está Joseph. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y aquí Rubén, lógico, hace su función de hermano mayor, de primogénito. Y él dice, pero ustedes están locos, no podemos hacer eso, ¿cómo lo van a matar? Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Porque a quién Jacob le iba a preguntar, a Rubén, tú eres el mayor, él es el más pequeño, porque Benjamín todavía está quizá gateando, está bebecito. Tú eres responsable de tus hermanos. Y él dice, no lo maten, vamos a echarlo aquí en esta cisterna. Y uno cuando piensa en cisterna, piensa que es un rotito ahí y ya. La cisterna que yo tuve la oportunidad en el último viaje que hice a Israel, que entramos a una cisterna, esta cisterna era tan grande como este salón aquí. Y honda. Entonces, ¿cómo son las cisternas? Las cisternas usualmente... para este lugar, si está en el desierto, saben que hay arena y hay piedra que es porosa. Entonces ellos le ponen como un emplaste de, no sé cómo se llama, cal o algo así, para evitar que el agua se salga o que sea absorbida por la piedra. Entonces ponen eso en las paredes y lo que hacen es que esa cisterna cuando llueve se llenan de agua y las personas las usan. Imagínense, están en un desierto, un lugar que el agua no es muy común, para darle a sus animales, a las personas. Recuerden que cuando las personas viajan por estos lugares, viajan en caravana, no es una o dos personas, y tienen sus animales, sus camellos, su ganado, por lo tanto necesitan mucha agua. Pero esta cisterna estaba vacía. Y uno de los comentarios dice, ok, quizá no había agua, pero si hubo agua, puede ser que hubiera lodo abajo o otras cosas que dicen que quizás estaba llena de serpientes y escorpiones, que como quiera que lo metieran, o se iba a congelar o iba a quedar pegado al lodo que hubiera, o si habían culebras y escorpiones, olvídense, como quiera era buscarle la muerte a Joseph. Pues entonces uno quiere matarlo y el otro, no, echémoslo aquí a esta cisterna como si eso no también fuera una forma de matarlo. Comentario dice que la cisterna alude al sepulcro y es interesante que hay un comentario que se llama el Testamento de los 12 Patriarcas, donde dice que Joseph estuvo en esa cisterna que representa un sepulcro 3 días. 3 días. Verso 23. Sucedió pues que cuando llegó Joseph a sus hermanos, ellos quitaron a Joseph su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y aquí, de nuevo, lo que yo les dije, el término en hebreo de nuevo es que solamente se ve. Hay un midrash donde dicen que lo que describen como colores, túnicas de colores, en el hebreo es la palabra pasim, pasim. Y el midrash interpreta un juego de palabras con la palabra payis. Pasim es la túnica y payis diciendo que los hermanos hicieron una lotería o le echaron suerte a ver a quién le tocaba la túnica para presentársela al papá. Que recuerden que están planificando, le quitan la túnica, lo desnudan, que lo que quieren simbolizar le están quitando su autoridad, le están quitando su honor, le están quitando su posición, se están rechazando lo que ya su padre había visto en Joseph. Le quitan la túnica, porque sabemos que más adelante la quieren remojar en sangre para mostrar que fue matado por un animal. Pero según el Midrash,
En el hebreo, el juego, la palabra que usan para túnica de colores es que es un pasim, y ellos se sentaron a hacer un payís, una lotería, a ver a quién le tocaba la túnica que se le iba a llevar a Jacob. Y eso alude, vayan al Salmo 22, verso 18, Salmo 22, verso 18. Recuerden que el Salmo 22 es un salmo mesiánico. En el Salmo 22, verso 18 dice: repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y eso lo vemos cumplido en Juan. Vayan a Juan 19. Juan 19, verso 24. Juan 19, verso 24, que aquí está hablando de la crucifixión de Yeshua. Juan 19, 24 dice: entonces dijeron entre sí, no la apartamos. O sea, hablando de la túnica que le quitaron a Yeshua. No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, echemos payís sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. O sea que vemos aquí también que lo mismo hicieron con la túnica de Joseph. Verso 24, volviendo a Génesis. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Pobre muchacho, desnudo, metió una cisterna fría, sabrá Dios todo lo que había allá adentro, de seguro oscura, porque a pesar de que una cisterna grande, la boca, la abertura, no hay ventana, no hay nada, o sea que es bien oscura. Es más, en la que nosotros entramos, había luz porque le habían puesto luz, que le habían puesto luz eléctrica para que uno viera, pero aquello es entrar allí sin que haya luz, es una oscuridad total. Dice, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. De nuevo, ¿qué relación vemos con eso? Él está metido en una cueva que representa un sepulcro. Viene una caravana que trae especias. ¿Dónde vemos especias relacionadas con Yeshua? Vayan a Juan de nuevo. Juan 19, ¿dónde estábamos? Juan 19, verso 39 al 40. Juan 19, verso 39 al 40 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. O sea que ahí vemos la relación. Si él está metido en una cisterna que es como un sepulcro, a Yeshua, cuando fueron a sepultarlo, también lo envolvieron en especias. Y da la causalidad que viene una caravana. Y dice, verso 26 en Génesis: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. O sea, ahora él es o sea, carne y hueso igual que ellos, de su familia. Después que pensaron en hacer todo lo que hace, entonces, no, pues vamos a sacarle dinerito, lo vendemos y salimos mejor, y así no tenemos que matarlo. Dice, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna y le atrajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a Joseph a Egipto. O sea, 20 piezas de plata en aquel entonces era el precio de un esclavo. ¿Okay? Según va pasando, si ustedes miran, según pasa el tiempo, el precio sube.
como todo, la inflación, van subiendo las cosas y creo que lo más que se pagaba llegó a ser 30 piezas de plata por un esclavo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué habla de ismaelita y por qué habla de medianita? ¿Cuáles fueron? Una de las formas que ellos explican es que Joseph fue vendido varias veces, no solamente por una caravana, que esa caravana entonces lo vendió a otro y ese lo siguió vendiendo a otro, porque tenemos que entender que Joseph, tras que era joven, que vamos a ver más adelante, que tenía buen cuerpo, que era un guapazo, que era lo más good looking. Por lo tanto, mientras más fuerte, más joven era el individuo, más iban a pagar. O sea que eventualmente le sacaron más dinero a Joseph cada vez que lo vendían, al punto que él llegó a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a Joseph dentro y rasgó sus vestidos. Tenemos que entender también que eso ocurre cuando van a buscar a Yeshua al sepulcro y no lo encuentran. Miran y no lo encuentran. Aquí Rubén no encuentra a Joseph en la cisterna. Verso 30. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de Joseph y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Este cabrito nos debe llevar a la festividad de Yom Kippur. ¿Qué es lo que se sacrifica? Se ofrenda en Yom Kippur. Un cabro, y ese cabro representa a la nación completa. Recuerden que Yeshua murió por toda la nación de Israel y todas las naciones del mundo. Verso 32. Y enviaron la túnica de colores, le trajeron a su padre y dijeron, miren qué bueno, no tienen corazón para hacer esto. Esto hemos hallado. ¿Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? ¿Ustedes saben lo que es? Decirle eso a ese pobre viejo, a estas alturas, su hijo amado. ¿Ustedes creen que él no iba a conocer la que era la túnica? Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Muchos días. Recuerden que estas son rasgarse los vestidos, poner cilicio, y no tan solo eso, que también se ponían ropa, por ejemplo, piel de cabro, algo que fuera incómodo, como una forma de luto, y esto es lo que hace el pobre Jacob. Y dice en el verso 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Usualmente se guardaba luto por 30 días, pero sabemos, los comentarios dicen que él estuvo guardando luto los 22 años que José estuvo fuera de la casa, hasta el día en que él lo vio. Y otra cosa que aquí menciona, que lo consolaron todos sus hijos y sus hijas. Recuerden que habíamos dicho que lo más probable no era Dina solamente, pero Dina tenía un papel que jugar en todo esto, pues entonces la mencionan a ella y no mencionan a las demás. Verso 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Y ahora de momento aparece el cuento de Judá y Tamar. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué estamos hablando de Joseph y de momento aparece Judá? Recuerden que el tema siempre ha sido, sabemos que de José viene Efraín y Judá. Siempre es la cuestión entre Efraín y Judá. Efraín y Judá. Tenemos que recordar que cuando el reino de Israel se dividió, el padre le dio las 10 tribus a Jeroboam. Y Jeroboam en aquel entonces era un hombre de integridad. Cuando Dios decide dividir el reino, porque recuerden que muere Salomón, su hijo Rehoboam sube y el muchachito, en vez de hacerle caso a las personas de mayor edad, personas sabias, él hace lo que le da la gana y el pueblo se le va en contra. Por lo que hizo Salomón, el padre divide el reino.
Entonces, de las 12 tribus, él toma 10 y le dice a Jeroboam que va a estar encargado, va a ser el rey sobre esas 10 tribus. Y Jeroboam acepta el reto, que es lo que va a conocerse como las 10 tribus del norte, que se van a conocer como la casa de Israel o la casa de Efraín, porque Jeroboam es de la tribu de Efraín. Y luego va a quedar Judá con Benjamín, 2 tribus, porque el Señor siempre le deja una tribu a David por la promesa que le hizo a David. Entonces le dice, estas 10 son tuyas, pero a mi siervo David le voy a dejar Judá y Benjamín. Esas no las toque, esas son de él, pertenecen a David. Y a esas 2 tribus se le llama el reino del sur o la casa de Judá. Entonces tenemos casa de Efraín, casa de Judá. El problema es que Jeroboam llega un momento en que él piensa que las 10 tribus que él tiene, cuando vayan a celebrar la fiesta a Jerusalén, porque en Jerusalén era que estaba el templo y se celebraba ahí la fiesta, dice, van a volver y se me van a querer unir de nuevo a David. Entonces, para evitar eso, ¿qué hace él? Establece 2 altares, uno en Betel y uno en Dan, pone 2 becerros de oro, cambia el sacerdocio por completo, él elimina el sacerdocio de Aarón y pone los sacerdotes que él quiera, más cambia el calendario bíblico de aquel entonces. Y viene a ser el que más idolatría trajo al pueblo de Israel, el que más malo fue en términos de idolatría, al punto que los demás reyes después de él eran juzgados en base a la maldad de Jeroboam. Entonces ahí tenemos Efraín y tenemos Judá. Y recuerden que ese es el tema predominante en la palabra, en la Biblia, cuando leemos los profetas sobre todo. Si van un momentito a Ezequiel 37, al libro de Ezequiel capítulo 37. Porque el Señor tenía intenciones de que Efraín, el pueblo del norte, el reino del norte, si él hubiera sido fiel y leal al pacto, se hubiera mantenido, pero Jeroboam, hizo todo lo contrario. Ezequiel 37, verso 19. Y dice, y diles, así ha dicho Hashem el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. De nuevo, el palo de José, de la mano de Efraín, y las tribus de Israel. Las tribus del norte eran conocidas como casa de José, o casa de Efraín, o las tribus de Israel. Y son unidas con el palo de Judá, y Hashem hará un solo pueblo, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. O sea, que la misma división que él hizo, el Padre, él es el único que las va a unir de nuevo. Pero de ahí que viene la división entre José y Efraín. José, Efraín y Judá. Por eso aquí cuando empezamos a leer de Judá, la importancia de saber qué pasó con Judá. Porque recuerdan que él fue el que ideó, no, vamos a venderlo. Y dicen los comentaristas que él fue quien le envió a su padre la túnica. Mira a ver si tú sabes de quién es esto. Que más adelante vamos a leer con Tamar, que le dice, mira a ver si tú sabes de quién son estas 3 prendas. ¿Okay? Capítulo 38. Ahora digo como dice Rico. ¿Están entendiendo? ¿Están bien? ¿Me siguen? ¿Están conmigo? ¿Están aprendiendo algo nuevo? Capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira,
¿Por qué se aparta? Me imagino que le hicieron la vida imposible por lo que había pasado con José. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. O sea, se casa con una cananea. Y ella concibió, dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó a mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Recuerden que Tamar significa palmera. ¿Okay? Unas palmas usualmente son palmas de dátiles. Recuerden que en Israel esas palmas son bien altas y son derechitas. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Hashem y le quitó Hashem la vida. No sabemos por qué era lo que era de malo, pero tenía que haber sido suficientemente malo para que Hashem lo matara. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabemos que eso se llama matrimonio por levirato. Y eso se encuentra una vez la Torah es dada, se encuentra en Deuteronomio 25, versos 5 al 6, porque el propósito es, recuerden que para este tiempo el nombre de una familia, el nombre de una persona en particular era importante que ese nombre siguiera la línea con los hijos varones que tuviera. Por eso dice, levanta descendencia a tu hermano. Tiene que ver con cuestión de herencia, tiene que ver también quién va a cuidar a la viuda cuando la viuda sea mayor de edad. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. En otras palabras, a pesar de que Onán tenía que engendrar hijos con Tamar, ese primer hijo que tuviese, hijo varón, se le iba a considerar hijo de su hermano, el que falleció, no de él. Entonces ahí la herencia que era le tocaba a su primer hermano. En vez de repartirse lo que queda entre los hermanos, pues entonces hay que repartirlo entre el muchachito que nazca y los demás. Recuerden que cuando es cuestión de herencia, salen las arañas pelúas. Verso 10, entonces él, cuando tiene relaciones con ella, en vez de vertir el semen dentro de ella, lo tiraba fuera. Verso 10, y desagradólo en ojos de Hashem lo que hacía, y a él también le quitó la vida. O sea, él despreció, no siguió el mandato levirato, que luego más adelante con la Torah es un mandamiento. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también con sus hermanos. O sea, él pensó, esta viuda negra me va a matar el chiquito también. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y de la única forma que una mujer podía regresar a casa de su padre era si no había tenido hijos, si se quedaba viuda y no tenía nada, ningún recurso económico. Usualmente hacían eso con hijas que eran hijas de sacerdotes. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. O sea, ahora Judá es viudo. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el Adulamita. O sea, esto era una gran ocasión cuando llevaban las ovejas a trasquilar. Había ceremonia, habían fiestas, cobraban dinero, le daban al palito y hacían cosas que no debieran hacer. Era un gran momento. Pues entonces ya él se siente consolado, dice, pues vamos, me voy con ellos también. Verso 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnar a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Aquí varias cosas. En aquel entonces las vestimentas dejaban saber el estatus del individuo. La vestimenta dejaba saber si era viuda, si era soltera, si era prostituta, si era casada. También en los varones,
si eran distinguidos, si eran ricos, si eran pobres, el trabajo que hacían dependía de la vestimenta. Ella se quita su vestimenta de viuda, se pone otra vestimenta y encima de eso se cubre su cara con un velo porque ella no quiere que la reconozcan. Y llega a Enaim junto al camino por donde sabe que va a pasar Judá. Porque hasta este momento había crecido Sela y Judá no le había dado a Sela como esposo. Recuerden que se le iba a pasar el tiempo de tener un muchachito. Y según los comentarios dice que el Espíritu Santo ya le había previsto a ella de que ella iba a ser parte de la descendencia del Mesías. Pero ¿cómo va a ser parte de la descendencia del Mesías si no tiene hijos? Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, dando a entender que posiblemente en este lugar las rameras se cubrían su rostro. Pero también ella lo hizo para que él no la reconociera. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes, o sea, una garantía. Porque tú no estás caminando con los cabros ahora mismo. ¿Cómo sé yo que tú me vas a dar algo? Déjame algo como muestra de que sí me vas a enviar luego el cabrito. Y algo que tenemos que entender en este tiempo, el matrimonio por levirato, si ninguno de los hermanos hacían la función que tenían que hacer con ella, le era permitido a su suegro tener relaciones con su nuera para que ella tuviera hijos. ¿Okay? O sea que cuando ella llega a ese punto, legalmente en este tiempo ella podía hacerlo. No es que cometió incesto ni hizo nada malo, porque ella sabía que ella tenía que tener hijos. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella, ni lenta ni perezosa, y muy sabia, le pidió tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. ¿Qué es un sello? En este tiempo le llaman jotam. Y usualmente era un cilindro pequeño que se usaba para imprimir sobre tablas de barro o cera. Era un ID, era una forma de identificación. Y esos cilindros lo que hacían era que si la tabla era de barro, que todavía está mojada, presionaban y tenía unos diseños y unas cosas diferentes, quizá el nombre de la persona, su función, su estatus y todo. Y ellos hacían y dejaban una marca en el barro, o si era cera, no sé si han visto en las películas cuando a veces los reyes tienen su sortija y hacen así y dejan quizá la insignia de la familia o del nombre o algo. Eso es un jotam. Y usualmente tiene que ver con realeza, con sacerdocio, ese tipo de sello. El cordón aquí, en el hebreo la palabra patil. Patil, qué interesante porque cuando en el libro de Números habla de los tzitzit, la franja azul es petil tejelet, dando a entender que lo que ya le estaba pidiendo era la franja de su ropa, como un tzitzit, porque también, además del cilindro, los tzitzit o la franja de las vestimentas tenían unos nudos o una forma diferente, distintiva a las demás personas. Y lo que hacía muchas veces lo mismo que con el cilindro o con la sortija, en la franja, el tzitzit, lo presionaban, imprimían una tabla de barro o de cera. Y el báculo es un bastón, que en el hebreo la palabra maté, no maté de matar, sino maté significa, además de un báculo, un bastón, también significa una tribu o un cetro, como el cetro de un rey. Y usualmente las personas que usaban este tipo de bastón le ponían alguna señal o alguna marca para distinguir. En otras palabras, ella pidió 3 cosas que no había forma de que no se supiera que esas 3 cosas le pertenecían a Judá. ¿Okay? Era la forma para identificarlo con seguridad. Por eso le pide sello, cordón y báculo.
Verso 19, luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Aquí en el español lo traducen como ramera, pero en el hebreo usan otra palabra. Cuando Judá la ve, que piensa que una ramera, en hebreo es la palabra zona, que es realmente una ramera, una mujer que se vende sexualmente por dinero. Aquí, cuando es el adulamita que está preguntando por ella, aunque lo traducen como ramera, en el hebreo es kedeisha, que da a entender que una prostituta santa, yo sé que eso no suena bien, pero una prostituta que era de templo o una sacerdotisa de templo, que usualmente se daban para ritos de fertilidad con sus dioses. Y yo pienso que el amigo de Judá, para no hacerlo ver no hacerlo quedar mal, habla de una kedeisha, en otras palabras. Él vino a hacer un rito y quedó en pagar esto y ahora no aparece esa mujer en específica. Y él dice, no, hemos estado aquí. Verso 22, entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera o kedeisha. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Debido a lo que él dice, los comentaristas piensan que Tamar era hija de un sacerdote, en este caso de Shem, porque usualmente las hijas de sacerdotes que cometían este tipo de acto de inmoralidad sexual eran matadas son quemadas. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Lo mismo que él hizo con su papá, mira a ver de quién está túnica ensangrentada. Aquí ella le dice, mira a ver de quién son estas 3 cosas. 3 cosas que lo identificaban de seguro, de seguro, de seguro. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela a mi hijo y nunca más la conoció. O sea que ella hizo lo que era justo porque él no cumplió con la promesa de darle a Sela. Y recuerden que para este tiempo, si los hermanos del difunto no hacían el matrimonio de levirato, el suegro lo podía hacer. Que eso fue lo que ella hizo. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre, aquí dice Fares, pero es Pérez, Pérez, como Pérez, Pérez. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara, Zara, o en el hebreo Zerah, Zerah. ¿Por qué esto es importante? Vayan a Mateo capítulo 1, verso 2. Mateo capítulo 1, verso 2. Mateos 1, verso 2. 1, 2. Perdón, 1, 3. Voy a empezar en el 1 para contexto. Mateo capítulo 1, 1. Libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Pérez y a Zerah. Y por ahí sigue hasta que llegamos a Yeshua. En otras palabras,
Si Tamar no hace lo que hizo con Judá, la descendencia del Mashiach no hubiera sido. Pero como dicen los comentaristas, ella sabía, por el Espíritu Santo, lo dicen así el comentario, ella sabía la revelación que el Espíritu Santo le había dado de que de ella iban a nacer, era la línea que iba a conllevar al Mesías. Y tiene 2 hijos. ¿Por qué? Porque tiene que ver, recuerden que con las 2 venidas de Yeshua, la primera vez que viene y la segunda vez que vendrá. Los nombres Pérez, que es el primero que nace, significa brecha o irrumpir. Brecha o irrumpir, que está asociado con Mashiach ben Yosef. Recuerden que en el judaísmo entiende que son 2 Mesías. Mesías ben Yosef, que es un Mesías sufrido, que muere por los pecados de Israel. Y el otro que es el Mesías ben David, que es el que viene a reinar en Israel como rey. Y como ellos lo explican de la siguiente manera, según un Midrash, que el Mesías ben Yosef en una batalla, en la última batalla habida por haber, pelea a favor de Israel y muere. Y que el Mashiach ben David, el creador, le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Te doy naciones, te doy riqueza, te doy todo lo que tú quieras. Y que el Mashiach ben David le dice, yo lo único que quiero es que tú resucites al al Mesías ben Yosef. Le dice Mesías ben David al Padre, yo lo único que quiero es que tú resucites a Mesías ben Yosef. Entonces resucita el Mesías ben Yosef y pelea juntamente con el Mesías ben David en contra del enemigo de Israel. Esos son comentaristas del judaísmo, que ellos lo ven como 2, pero nosotros sabemos que esas 2 funciones las cumple Yeshua. La primera vez que vino como el Mesías sufrido, humillado, que dio su vida, es resucitado y cuando regresa como rey para reinar y tumbar cabeza. ¿Okay? Así que Pérez, brecha, irrumpir, y Zera o Zerach significa brillo, resplandor, amanecer. Brillo es resplandor, amanecer. Por eso en Isaías 60, vayan a Isaías. En Isaías capítulo 60. Verso 1 al 3 dice. Isaías 60, verso 1 al 3. Y aquí de nuevo no se ve en el español, se ve solamente en el hebreo, donde aparece el nombre de Zerach, que tiene que ver con brillo, resplandor o amanecer. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Hashem ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Hashem, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahí te encuentran en esos 3 versos el nombre de Zerach, que representan al Mashiach ben David, el que viene a reinar como rey. Y en Miqueas, si se buscan a Miqueas, profeta Miqueas capítulo 2, verso 13. Aquí utilizan Pérez, que significa brecha o irrumpir. Miqueas 2:13. Subirá el que abre camino, subirá Pérez delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta. Y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Hashem. Está utilizando los 2 nombres de los gemelos que tuvo Tamar, de parte de Judá, que tienen que ver con la descendencia de Yeshua. Capítulo 39, Génesis, volviendo a Yosef. Volviendo a Yosef. Dice, llevado pues Yosef a Egipto,
Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Recuerden que para este tiempo Joseph ha sido vendido varias veces. Mas Hashem estaba con Joseph y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Y por qué Joseph, a pesar de todo lo que ha pasado, es un hombre próspero, bendecido y que Hashem está con él? Porque él, yo imagino que recuerda los sueños que tuvo y se aferró de esos sueños, de esas visiones proféticas sobre su vida. Verso 3, y vio su amo que Hashem estaba con él. Lógico, no es que el amo reconociera quién era Hashem, pero sabía que ese era el Dios de Joseph. Y vio su amo que Hashem estaba con él y que todo lo que él hacía, Hashem lo hacía prosperar en su mano. Hacía Joseph gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Hashem bendijo la casa del egipcio a causa de Joseph. Y la bendición de Hashem estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Que fue lo mismo que pasó con Labán cuando Jacob estaba ahí. Y dejó todo lo que tenía en manos de Joseph y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era Joseph de hermoso semblante y bella presencia. En Puerto Rico decimos un papizongo. Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en Joseph y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y imagínense qué desprecio. ¿Ustedes se creen cómo se sentía esa mujer? Así. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, está pensando que quedaría mal con su amo. O sea, imagínense, qué vergüenza y que él no quiere hacerle algo así, y mucho menos a su Dios, o sea, al Dios de Joseph. Hablando ella a Joseph cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Dijo, patita, ¿para qué te quiero? Y en el huir, ella lo tenía tan agarrado que le quitó lo que tenía puesto. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo eso que tú trajiste, ¿a quién le echamos la culpa? Al otro. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Pero qué hace? Y tomó su amo a Joseph y lo puso en la cárcel. ¿Ustedes no creen que un hombre, un oficial de Faraón, con la autoridad que tiene, si eso hubiera sido cierto, lo menos que le pasaba a José era fritoley? Y no lo hace, porque sabe que esa mujercita que tenía no era fácil, ¿verdad, Franklin? No era fácil. O sea, que no le creyó a ella, sino que creyó que Joseph no era capaz de hacer una cosa así. Pues entonces, en vez de matarlo, porque en todo su derecho, una cosa así, porque a pesar de lo que es el adulterio y la inmoralidad sexual en ese tiempo, a pesar de que están en Egipto, era visto con malos ojos. Y tomó su amo a Joseph y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. O sea, en una cárcel que era específica para prisioneros políticos. Pero Hashem estaba con Joseph y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Recuerden que el que es capitán de todo eso ahí es Potifar, o sea que lo más probable es que esa cárcel quedaba cerca de la casa de él, que como quiera le estaba encargado. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de Joseph el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de Joseph, porque Hashem estaba con Joseph y lo que él hacía, Hashem lo prosperaba. En ningún momento oímos a Joseph a quejarse. Me sacaron de mi casa chiquitito, me vendieron y requete vendieron y esta mujer loca, esta Cuchi Barbie viene detrás de mí y me quita la ropa diciendo que yo le iba a violar. ¿Qué sucede? Que está en una prisión, pero lo ponen de nuevo a él como una persona de integridad, que ayuda, que tiene gracia, que tiene favor, que saben que, según entendían ellos, los dioses de él lo favorecen. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Me dan gracias porque en el Midrash lo que dicen es que encontraron una mosca en la copa del rey de Faraón y por la mosca esa fue que lo mandó. Se inventan una de cosas. La cosa es que si es un copero, recuerden que el copero está encargado de tomar primero todo lo que el rey va a tomar por si acaso lo quieren envenenar, porque en una posición así siempre iban a haber enemigos que quisieran envenenarlo. Igualmente con la comida. Tienen que probar la comida antes de que el rey se sentara a comer, aunque fuera pan. Verso 2, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde Joseph estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a Joseph, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y muchas veces estas prisiones no eran prisiones como conocemos hoy día, sino eran sitios que temporariamente ponían a una persona en lo que decidían que iban a hacer con ellos. Términos legales, que iban a hacer, que iban a decidir, fuera de la sentencia. Verso 5. Y ambos, el copero y panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos Joseph por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Recordemos de nuevo que los sueños eran considerados importantes porque creían que eran mensajes de los dioses. Y para este tiempo, sobre todo en Egipto, existían expertos en los sueños que tenían hasta libros de los sueños. Entonces, cosas que ellos se repetían y que estaban asociadas con ciertas cosas, pues estaban puestas en un libro. Y esos libros se estudiaban para poder interpretar sueños. Eran personas especialistas en interpretar sueños. Entonces les dijo Joseph, no son de Dios, o sea, de Elohim las interpretaciones, contádmelo ahora. O sea, que aquí Joseph no le dice, ay, no te puedo ayudar porque no tengo los libros de los sueños que usan ustedes. No te puedo ayudar porque no hay ningún intérprete aquí. Él dice, quien interpreta los sueños es Elohim. Y como él ya tenía la experiencia de los sueños que él tuvo, entendiendo lo que significaban, él sabe que aquí Elohim lo va a poner en gracia. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a Joseph y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 13 sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y la exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo Joseph, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí. Aquí cuando único se escucha que Joseph dice algo de su vida. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel.
Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a Joseph, dijo, bueno, si le dio un buen sueño a interpretación a este, pues a mí me tiene que decir lo mismo. También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió Joseph y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará a Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y aquí tenemos que entender que el panadero no murió ahorcado, sino que primero le cortan la cabeza y luego lo cuelgan. Lo ejecutaban, porque dice, quitará Faraón tu cabeza sobre ti, fritoley, le tumban la cabeza y te hará colgar en la horca. La horca era para exhibirlo después que estaba muerto, porque recuerden que es una deshonra y para que los pájaros y las cosas, los animales se lo coman. Porque de nuevo, no enterrar a un individuo era una deshonra, pues entonces después que lo mataban, que le quitaban su cabeza, entonces lo colgaban, que puede haber sido empalado en un palo o quizá una horca con soga, que no era lo usual. ¿Okay? Pero primero lo matan, lo ejecutan, entonces pues lo colgaban como una forma de humillación, de vergüenza. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, que muchos comentaristas dicen que no era cumpleaños, porque eso no era una costumbre en aquel entonces, sino que estaban celebrando alguna otra cosa, quizá el nacimiento de un hijo, o que el rey estaba celebrando cuando fue entronado. Dice, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado Joseph. Y el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que le olvidó. El pobre Joseph va 2 años más en cárcel, injustamente. Ok, así que con eso terminamos la porción. Y como siempre tenemos unos minutos para alguna comentario, respuesta. Necesitamos a alguien que pase el micrófono si alguien va a decir algo. Y necesito escuchar las preguntas si hay alguien que tiene. ¿Alguien aquí tiene algún comentario quizá del Humash o...? Ajá. Un comentario de que alguien de un grupo de testimonio de los 12 patriarcas, algo así. Libros de esos que aparecen de vez en cuando, donde ellos, el comentario de ese libro es que José estuvo 3 días en la cisterna. Me pareciera imposible si los hermanos se sentaron a comer pan y decidieron que vamos a venderlo y lo sacaron de la cisterna. Bueno, pero recuerda que la Biblia no te dice exactamente en orden o cuánto tiempo ocurren las cosas. Recuérdate que a veces leemos un verso y han pasado años después otro verso. Que es posible que estuvieran allí un tiempo, acamparon allí, cogieron vacaciones, porque acuérdate que andan con ganado, tienen que esperar que el ganado esté listo para volverlo a llevar. Que es posible que hayan estado allí comiendo y esperando que el ganado haya hecho lo que tiene que hacer. ¿Okay? Sí. En cuanto a lo que la hermana estaba diciendo, que se sentaron a comer pan, regularmente
eso me recuerda o hago referencia, es posible que pueda significar la última cena que tuvo Yeshua Mashiach, porque en realidad lo vinieron a buscar. Ujú. Sí, no lo mencioné, pero uno de los comentarios lo asocian con el Seder de Pesaj. Porque así como el mismo día que Yeshua fue crucificado, que fue un día de Pesaj, él está muriendo mientras que la gente está haciendo preparativo para comerse el Pesaj. Y cuando ellos están sentados a comer, ya Yeshua está enterrado. Ya está muerto y los demás están comiendo. O sea, que está relacionado sí con eso, también la última cena de Yeshua con sus discípulos, que vienen y lo buscan para matarlo. Que coincide con como dice, la talla, cabrío. Bueno, coincide con el cabrito en Yom Kippur, no en Pesaj. Que el cabrito se ofrenda en Yom Kippur, no es Pesaj. No, yo sé, pero en orden de las cosas. En orden de las cosas, sí. Por eso los paralelos que hay con Joseph y Yeshua. ¿Alguna otra pregunta aquí o comentario? ¿No? ¿Alguien en la audiencia? ¿Está el volumen de esto? Del TV. ¿Alguna persona tiene algún comentario? ¿Entendieron todo? ¿No aprendieron nada nuevo? Ah, ok, sorry. ¿Tiene para abrir el micrófono? ¿Le abriste? Sí. ¿Nadie en Facebook? ¿No? Anyway, la cosa es que en muchas cosas vemos el paralelo con Yeshua, la vida de José o de Joseph. Y ya la próxima vez, entonces, Joseph, a quien le va a interpretar el sueño es a Faraón. A pesar de que son cosas que hemos leído, requete leído y vuelto y leído, y siempre hay algo diferente que podemos entender mejor por los años que hemos estado estudiando. Y Pastor José, ¿no tiene nada que decir? Micrófono. Despierta, Pastor Iván. Sí, la conversación de otro comentario de la película. Sí, que dice que cuando ellos le llevaron la túnica a Jacob. ¿Está prendido? Sí, Ok. Y cuando le llevaron la túnica a Jacob, dice que Jacob vio por el espíritu que José no había sido despedazado por una fiera, sino que la alusión a la fiera se estaba refiriendo a la mujer de Potifar, que era una mujer fiera y una mujer insaciable, y que él lo que le pedía al Señor era que lo pudiera, que cuando ese momento llegara, él se pudiera escapar de ella para que fuera librado de la tentación. sí. Hay muchas formas de ver, por eso me gusta leer los comentarios, porque son perspectivas diferentes de una misma situación. Y recuerden que hemos hablado que la Torah tiene 70 caras, que algo que leamos puede tener 70 interpretaciones, 70 formas de verlo y ser correcto como quiera. ¿Okay? Por eso es importante. Sí. Corre, corre, corre. Y en algún momento encontraste un comentario con relación a por qué Isaías envió a un joven de 17 años en ese tipo de Jacob, evento de, Jacob. a buscar a los demás muchachos. Porque uno de los comentarios dice que ya ahí comenzaba el exilio. El exilio comenzó con José, para entonces luego el exilio seguir con Israel, que son exiliados a Egipto. O sea que con lo que pasa con José ya es parte del exilio que va a ocurrir
y que a pesar de Jacob sabía que esas cosas tenían que ser así. Quizás fue como había escuchado a José hablar de los sueños. Sí, porque recuerda que dice que él guardaba en su corazón lo que José le contaba. Y sabemos también que Miriam, la mamá de Yeshua, cuando le hablaban, por ejemplo, cuando ella fue a presentar a Yeshua, que encontró a Simón y después a la señora Ana y todo lo que hablaban de Yeshua, eran cosas que ella se guardaba, como que entendía, pero como que sí, como que no, son cosas que uno sabe. No la quiere decir completamente, pero uno siente algo, que uno sabe ya que hay algo que se está desarrollando. ¿Okay? Sobre todo una madre, un padre, sabes, respecto a sus hijos. ¿Algo más? ¿Alguien más? En Facebook dice, los 3 días se extraen de la Akedah de Isaac, que es donde conecta esta porción. Eso es un comentario que lo asocian, pero lo asocian en el sentido de la distancia, porque cuando Abraham llega a Moría, a la región de Moría, dice que ve a la distancia el lugar. Entonces, en términos de distancia, recuerden también que cuando ven a Joseph a la distancia, está relacionado en ese sentido con la equidad y también los 3 días siempre están relacionados con resurrección, con renacer. O sea que ahí vemos, porque Isaac también tiene un paralelo con Yeshua. O sea, tenemos que ver que todas estas porciones, los individuos que son prominentes en esta novela, usualmente tienen un paralelo con Yeshua. Isaac, como el hijo único, hijo amado, dispuesto a dar su vida. Yeshua también. Tomó 3 días en llegar al lugar. El número 3 siempre está usualmente relacionado con resurrección, con resucitar, con renovación, un renacer, o sea, una vida nueva. ¿Sí? Y otra pregunta en Facebook que dice, el inicio de la historia de Joseph es paralelo al inicio del libro de Barim. Es un paralelo con Devarim. Pero Devarim es... Sí, Deuteronomio. Que Devarim no comienza con... No, la verdad que no le veo la conexión con Devarim. Con Deuteronomio como comienza. Bueno, sí, ¿en qué aspecto? Básicamente porque no le veo, tiene que ser un poquito más específico con en qué aspecto. Luis de Anda, me puede decir correctamente, por Facebook es diferente. Sí, no sé. Bueno, sabemos que lo de José, ya el comienzo de un exilio, baja el primero a Egipto y luego viene la familia, y Deuteronomio es un recuento de lo que pasa en el desierto, lo que pasa en el monte Sinaí cuando ellos salen todos de Egipto. O sea, está asociado en el sentido de que conecta con Egipto, pero fuera de eso no veo otra relación. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no hay nada más, recuerden que mañana, sábado por la mañana, Pastor José Vargas tiene Shaharit a las 8 de la mañana y luego a la 1 tendremos nuestro servicio de Minja a la 1. Recuerden que ya mañana por la noche la tercera vela de Hanukkah. Y Hanukkah, la octava vela, se enciende el día 14. Así que el último día de Hanukkah en sí, el 14, la octava vela, y a la puesta del sol del otro día, entonces ya terminó por completo Hanukkah. Son 8 días.
Ok, se empezó ayer y el jueves 14 es la última vela. Así que, si no hay nada más que comentar, les doy muchas gracias por su atención, por estar aquí con nosotros en esta noche. Muchas bendiciones y nos vemos mañana si el Señor así lo permite. Así que Shabbat Shalom y buenas noches a todos.